Ella quiso que viviéramos separados durante 7 días, pero cuando regresó, su lugar ya estaba ocupado. ¿Quieres espacio por una semana? Mi voz era baja, tensa, del tipo que raspa la garganta sin necesidad de alzarse. Alicia estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, con los brazos cruzados, su perfil iluminado por los últimos rastros de un gris azulado del atardecer de Portland. No se inmutó, no parpadeó, solo asintió lentamente como si estuviera anunciando un cambio en el tiempo. No es para siempre, bendijo con calma. Solo necesito un poco de claridad, un poco de aire. ¿Claridad? La palabra retumbó en mi pecho como una sartén al caer. ¿Claridad sobre qué?, pregunté. Ya sabía que no me gustaría la respuesta. Su calma era demasiado pulida, demasiado ensayada, como la de alguien que ha practicado cada línea frente a un espejo. Suspiró, suave, controlada. Siento que todo está un poco enredado. No digo que algo esté mal. Solo necesito espacio para respirar. ¿Desde cuándo hacemos eso? Me acerqué más. ¿Tomarnos descansos como si fuéramos dos becarios que se acercaron demasiado en el trabajo? Estamos casados, Alicia. No hacemos pausas publicitarias para respirar. Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos estaban fríos, no enfadados, peor. Indiferentes, como si ya hubiera tenido esta discusión en su cabeza y la hubiera encontrado indigna de emoción. Pensé que lo entenderías, dijo en voz baja. Solo es una semana. Solo que no pides solo una semana lejos de tu marido a menos que algo ya haya cambiado en ti. Y lo vi tan claro como la luz del día, ahí mismo en sus ojos. Algo ya lo había hecho. Di un paso atrás como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Mi voz salió más cansada de lo que pretendía. ¿Y se supone que debo empacarte calcetines para una semana y mantener la cama caliente? No respondió. Silencio, pero no del tipo que solíamos compartir. Esa quietud cómoda que seguía los largos días y las cenas tardías. Este era agudo, hueco, como si hubiera cosas que quería decir, pero ya se las había dicho a otra persona. Negué con la cabeza, más para mí que para ella. ¿Sabes? Para ser una mujer que busca claridad, eres sorprendentemente indescifrable. Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Culpa? No, molestia. Como si estuviera interrumpiendo su agenda. Cogió su bolso de viaje y caminó hacia la puerta. Y entonces lo dijo. Me quedaré en el Hawthorne Inn. Mi estómago se revolvió. Eso está en el centro. Otro encogimiento de hombros. Quise preguntar quién había reservado la habitación. Quise preguntar a nombre de quién estaba, pero me mordí la lengua tan fuerte que saboreé la sangre. Si mostraba mis cartas ahora, perdería la poca ventaja que me quedaba. Así que solo dije, de acuerdo. Esa palabra contenía todo lo que no estaba diciendo. Se detuvo en el umbral. Llamaré mañana. Solo necesito esto. No asentí. No me moví. La vi salir como una extraña que abandona la casa de otra persona. La puerta se cerró con un suave clic, pero resonó. Y así, sin más, se había ido. Solo otra vez. Esa noche, el silencio se extendió como una sombra por cada habitación. Me quedé en medio de nuestro dormitorio. No, de mi dormitorio ahora. Tratando de recordar la última vez que no confié en ella. No pude. Ella era Alicia, mi esposa. La mujer que una vez se quedó dormida en mi pecho durante tormentas de nieve y se reía de mis peores chistes con palomitas de microondas. Construimos una vida juntos, una rutina que no era glamorosa, pero era nuestra. Yo trabajaba a tiempo parcial como editor de noticias locales. Alicia dirigía las comunicaciones de un estudio de arquitectura. Teníamos nuestro ritmo, la compra los domingos, comida para llevar los jueves, un brunch con su hermana una vez al mes del que siempre encontraba la manera de escabullirme. No era perfecto, pero era real. O eso creía yo. Y tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a suplicar. Esperaría, observaría, escucharía, y cuando la verdad llegara, estaría preparado. No dormí esa noche. No realmente. Cerré los ojos, claro.
Me quedé allí en la oscuridad, el ventilador del techo cortando el silencio como si pudiera tallar una respuesta en las sombras. Pero no llegaron los sueños, ni el descanso tampoco, solo el eco de su voz una y otra vez. Solo es por claridad. Por la mañana, me sentí como una versión vacía de mí mismo. Así que hice lo único que sabía que podría despejar mi cabeza. Me puse el abrigo, metí el teléfono en el bolsillo y salí de casa. Las mañanas de Portland tenían una cierta humedad, como si la ciudad no pudiera sacudirse del todo la lluvia, incluso cuando el cielo se contenía. Los árboles a lo largo del sendero boscoso cerca de nuestro vecindario ya sudaban rocío. Mis botas golpeaban el camino de tierra con un suave crujido, del tipo que te hace sentir que estás caminando hacia algo más profundo que un simple bosque. Ni siquiera pensé a dónde iba. Simplemente me moví. No tardé mucho en encontrarme dejándome caer en un viejo banco con vistas a la cresta donde los árboles se clareaban y el río cortaba el valle como una cicatriz perezosa. Solía venir aquí cuando las cosas se volvían demasiado ruidosas en mi cabeza. Alicia y yo hicimos un picnic aquí una vez, hace años. Derramó vino tinto en mi camisa y se rió tan fuerte que lloró. Ahora, solo silencio. Y entonces lo oí. Vaya, vaya, mira lo que ha arrastrado el gato a su propia fiesta de autocompasión. Me giré y allí estaba él, Jonás Ramírez, viejo amigo, exmarine, ahora un carpintero que maldecía más de lo que respiraba, y que de alguna manera siempre olía ligeramente a serrín y bourbon. Parecía un hombre que confiaba más en sus instintos que en sus impuestos. Se dejó caer a mi lado sin ninguna ceremonia, abriendo un termo que probablemente había llenado con algo ilegal antes del amanecer. Pareces basura recalentada, dijo, entrecerrando los ojos al mirarme. ¿Qué pasó? ¿Tu esposa encontró a Jesús y te dejó por un coro ambulante? Casi me río. ¿Casi? No, quiere espacio, mascullé. Una semana separados. Jonás se quedó a medio sorbo. Dijo por qué. Por claridad, cité, haciendo comillas en el aire con todo el desdén que pude reunir. Jonás soltó un silbido bajo. Esa es una sarta de chorradas de primera calidad. No discutí, solo me quedé mirando el sendero, fingiendo que el viento en las ramas tenía algún tipo de respuesta. Después de un momento, Jonás se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Ven. Nadie pide un descanso a menos que ya se lo haya tomado. Lo miré entonces. Lo miré de verdad. No intentaba ser cruel. Jonás era directo, sí, pero era leal. Leal hasta la médula. Fue mi padrino de boda hace 10 años. Me sostuvo el hombro la noche que murió mi padre. Y ahora era la única persona de la que podía soportar oír la verdad. ¿Crees que me está engañando?, dije, más como una afirmación que como una pregunta. No parpadeó. Creo que está mintiendo. Puede que aún no sea engaño. Pero no haces una maleta y reservas un hotel si solo estás tratando de descifrar tu lenguaje del amor. El viento se levantó. Mi abrigo se agitó. Mi estómago se retorció. Quería pelear con él, defenderla, decir, no conoces a Alicia. Pero el problema era que yo tampoco la conocía ya. No puedo enfrentarla, mascullé finalmente. Todavía no. No sin pruebas. Si voy a ciegas, me manipulará para hacerme creer que todo está en mi cabeza. Jonás gruñó, asintiendo. Entonces no vayas a ciegas. Hubo una larga pausa. Luego añadió, ¿quieres que pregunte por ahí? Todavía conozco a un tipo que hace trabajos de vigilancia para casos de divorcio. Silencioso, discreto. Dudé. Se sentía mal, como cruzar una línea entre la sospecha y la traición. Pero, ¿lo que Alicia hizo anoche? Eso fue traición. Simplemente disfrazada con un lenguaje limpio y recibos de hotel. Así que lo dije. Sí. Dame su número. Jonás me lo dio sin decir una palabra más. Solo un asentimiento. Nos sentamos en silencio un rato después de eso. Dos hombres, probablemente mayores de lo que nos sentíamos, observando el río moverse como el tiempo, implacable, indiferente. Antes de irnos, Jonás me dio una palmada pesada en el hombro. No dejes que ella escriba el final, Ben. Sea lo que sea que esté ocultando, deja que salga por sí solo.
Es la forma más limpia de ganar. No respondí. No en voz alta, pero algo se agitó dentro de mí. No rabia, ni siquiera venganza, solo resolución. A la tarde siguiente, me encontré sentado en una pequeña y estéril oficina sobre una imprenta en el centro de Portland. Sin música, sin ventanas, solo paredes blancas, un archivador zumbando débilmente detrás de mí. Y un hombre llamado Elias Crane, de unos 45 años, delgado, sin parpadear, que hacía contacto visual como si fuera un deporte para el que estuviera entrenando. No era lo que esperaba. Sin gabardina, sin bigote, sin sombrero de fieltro y petaca, solo una camisa gris de botones planchada y unas manos que no se movieron ni una vez. «Vienes recomendado», dijo, escaneando mi rostro como si fuera un mapa de futuros desastres. Eso ayuda. Pero aún así necesito preguntar. ¿Qué estamos buscando? No dijo quién. Solo que. Me gustó eso. Junté las manos sobre el escritorio. Mi esposa. Pidió una semana de separación. Dijo que es por claridad. Pero algo en su rostro me dijo que ya la tiene. Su expresión no cambió. ¿Sospechas una aventura? Sospecho una mentira, dije. Necesito confirmación. Fotos, horas, quién, dónde. Pero nada llamativo. Sin confrontación. Solo la verdad, servida en frío. Crane asintió una vez. Operamos en silencio. Sin filtraciones, sin soplos. Recibirás informes diarios y un archivo final al terminar. Deslizó un formulario sobre la mesa. Su nombre, descripción física, marca y modelo de su coche, horario de trabajo conocido y cualquier desviación que hayas notado. Cualquier cosa ayuda. Mientras llenaba el formulario, noté que mi propia letra temblaba ligeramente. No de miedo, de presión, de saber que al escribir esto, estaba admitiendo, quizás por primera vez, que algo real se estaba rompiendo. Algo que no podía reparar con cinta adhesiva, unas cuantas largas charlas y disculpas nocturnas. La pluma de Crane dio un golpecito. ¿Quieres que ella sepa que me contrataste? Lo miré a los ojos. No. Si obtengo lo que creo que voy a obtener, quiero que vuelva a entrar en esta casa pensando que todavía es la dueña del lugar. Asintió como si hubiera oído ese tipo de cosas antes. Quizás lo había hecho. La sesión duró 15 minutos. Cuando terminó, me entregó un sobre sencillo. ¿Mi tarjeta? Las actualizaciones comenzarán en 48 horas. Serás el primero en saber de mí. Tomé el sobre, me levanté y salí sin decir una palabra más. De vuelta en el coche, no me fui de inmediato. Me quedé sentado, con los dedos aferrados al volante, tratando de asimilar lo clínico que se sentía todo, como contratar a alguien para arreglar tu tejado o revisar tus frenos. Pero en lugar de eso, era tu vida, tu confianza, la que estaba en el taller. Lo curioso es que no me sentí culpable. Todavía no. Porque en esa oficina, por primera vez desde que Alicia se fue con su pequeña bolsa de viaje y una vaga promesa de claridad, sentí algo que no había sentido en días. ¿Control? Un control silencioso y deliberado. Y a veces eso es todo lo que un hombre necesita para sobrevivir a la verdad. 4 días después, Crane me envió un mensaje de texto a las 7:02 de la mañana, fotos listas. Confirmación asegurada. Entrega discreta disponible después de las 10 de la mañana. El mensaje permaneció en mi teléfono como una mina terrestre. Lo leí 3 veces, cada una más lenta que la anterior. Mi estómago se contrajo, pero no de miedo, ni siquiera de ira. Solo esa vaciedad fría y seca que sientes justo antes de un veredicto. A las 10:14 de la mañana, aparqué frente a una cafetería anodina cerca de Belmont. Crane entró 5 minutos después que yo, se deslizó en el asiento frente al mío y me entregó un sobre de Manila sin decir palabra. Sin pausas dramáticas, sin comentarios. Pidió un expreso y se fue antes de que llegara. No abrí el sobre hasta que estuve de vuelta en mi coche. Mis dedos dudaron en la solapa, como si abrirlo lo hiciera de alguna manera más real. Dentro, 6 fotografías, 3 recibos y un único resumen mecanografiado. Alicia, mi Alicia, de pie fuera de un hotel en el centro, sonriendo, llevando un abrigo diferente al que llevaba cuando se fue de casa.
El hombre a su lado, de unos 45 años, bien vestido, con una sonrisa más blanca que la de ella. Foto 2, el mismo hombre sujetándole la puerta. Foto 3, Alicia firmando algo en la recepción bajo el nombre de Ala y Mendes. Foto 4, un pasillo silencioso, habitación 703. El informe decía que llegaron por separado con 10 minutos de diferencia. Usaron alias, se quedaron 2 horas, se marcharon por separado de nuevo. 2 horas. Me quedé mirando las fotos tanto tiempo que se me nubló la vista. No porque no pudiera creerlo, sino porque una pequeña parte moribunda de mí todavía quería que hubiera mentido mejor. Si iba a destrozarlo todo, al menos podría haber tenido la decencia de ocultarlo como si significara algo. No lloré. Eso me sorprendió. Me quedé sentado, inmóvil como una piedra, con el dolor cuajándose en algo más afilado. Luego cogí mi teléfono y la llamé. Contestó al segundo tono. Su voz era despreocupada. Hola Ben, ¿todo bien? Ese tono falso, esa ligereza que siempre usaba cuando creía que yo no sabía nada. No hablé de inmediato, solo respiré. Ese silencio la hizo cambiar. Lo oí. Ben, me preguntaba. Dije lentamente. ¿Qué nombre usaste para reservar tu habitación en el Hawthorne? No respondió. Pude sentir el cambio, el pánico tratando de no mostrarse. Ala y Mendes ofrecí, suave como un cuchillo. Aún silencio. Luego, finalmente, ¿por qué preguntas eso? Ahí estaba, ese filo quebrado en su voz. Creo que sabes por qué. Dejó escapar un suspiro tenso y silencioso. ¿Hiciste que alguien me siguiera? No, hice que alguien siguiera la verdad. Simplemente resultó que caminaba a tu lado. Ben, espera. No estoy enfadado, dije, y no mentía. Pero he terminado de fingir que no puedo ver lo que está justo frente a mí. El silencio en la línea se extendió, largo y delgado. Entonces ella estalló. No entiendes lo que está pasando. Tienes razón, interrumpí. No lo entiendo, pero estoy a punto de hacerlo. Luego colgué, y por primera vez en días, el peso en mi pecho se alivió. No porque estuviera bien, sino porque tenía pruebas. Y con las pruebas viene el poder. Más tarde esa noche, me encontré en un rincón de nuestro bar de mala muerte favorito, el Brass Lantern. El tipo de lugar con menús pegajosos y una gramola que todavía pone a Springsteen si le das el billete correcto. Frente a mí estaba Johnny Blake, amigo de la infancia, ex compañero de piso, y la única persona que me había visto en mi peor momento y aún así se ofrecía a pagar la siguiente ronda. No dijo mucho cuando me deslicé en el reservado. Solo me miró, me pasó una cerveza y esperó. Le entregué las fotos. Las hojeó lentamente, silbando bajo. Maldita sea, murmuró, empujándolas de vuelta sobre la mesa. Esto no es un quizás, es un mate. Asentí, sin volver a tocar las fotos. Mintió con toda la cara, dije, medio sonriendo. Ni siquiera se inmutó. Johnny se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. ¿Estás pensando en una confrontación o en una vía de escape? Ninguna de las dos, respondí. Estoy pensando en claridad. Por primera vez, la veo claramente. Asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Esa pregunta resonó en mi pecho. ¿Y ahora qué? Me preparo, dije. No por despecho. Solo porque me debo a mí mismo no volver a caminar a ciegas hacia nada. Johnny dio un largo sorbo a su cerveza, luego me miró con algo que no esperaba. Admiración. Estás manejando esto mejor que la mayoría de los tíos, dijo. Con una verdad como esa, la mayoría de la gente estaría por ahí rajando neumáticos o tirando platos. Me encogí de hombros. Supongo que ya lloré su pérdida antes de tener pruebas. Es lo que pasa cuando alguien a quien amas empieza a convertirse en otra persona mientras sigues sonriendo como si nada. Dejó que eso flotara en el aire. Por una vez, Johnny no tuvo una respuesta ingeniosa. Simplemente se quedó con ello. Un instante después, sonrió. Así que, técnicamente, ahora eres un hombre libre. Al menos emocionalmente. ¿Vas a hacer algo con eso? Me reí, no porque fuera gracioso,
sino porque se sentía absurdamente liberador. Por ahora, solo voy a respirar. A dormir en el lado derecho de la cama sin preguntarme por qué ella sigue en el suyo. Johnny levantó su vaso. Por respirar, dijo. Por la claridad, respondí. Bebimos. Y en ese reservado, bajo el tenue parpadeo de los letreros de neón y el suave murmullo de las conversaciones de extraños, lo sentí. No felicidad, sino algo más ligero, como si la niebla se hubiera disipado lo suficiente como para ver un camino diferente por delante. Comenzó con un mensaje. Nada dramático, nada coqueto, solo una nota escondida entre los recordatorios de la reunión del martes y un chiste reenviado de recursos humanos. De Ivy Langston. Asunto: hola, solo para saber cómo estás. Lo miré durante un minuto completo antes de abrirlo. Hola Ben, solo noté que estabas un poco callado durante la reunión de la subvención del museo. Normalmente tienes una docena de comentarios. Espero que todo esté bien. Si alguna vez te apetece escapar de la jungla de correos electrónicos, conozco un bar de vinos con luces lo suficientemente tenues como para esconderse de la vida real. Sin presiones, Ivy. Sonreí. La primera sonrisa real en un tiempo. Ivy no era una compañera de trabajo cualquiera. Habíamos trabajado codo con codo durante los últimos 2 años en el Museo de Historia de Portland, coordinando exposiciones y a veces debatiendo sobre las propuestas de los donantes. Era aguda, observadora, amable de una manera que no se sentía actuada. Nunca habíamos sido personales, pero siempre habíamos sido reales. Le respondí simplemente: una copa de tinto y un poco de aire suenan bien. Solo dime la hora. Ese viernes, nos encontramos en un lugar llamado Vanete. Jazz suave, mesas envueltas en luz tenue y el tipo de silencio que invitaba a una conversación real en lugar de ruido. Ella ya estaba allí cuando llegué, bebiendo algo oscuro y cálido. Llevaba un abrigo de lana que no se apresuró a quitarse y ofreció una sonrisa que se sentía como una manta. Vaya, dijo, mirándome con delicadeza. Pareces alguien que acaba de salir de una tormenta. Me reí. ¿Tan obvio es? Inclinó la cabeza. ¿Tan familiares? No hablamos de Alicia de inmediato. En su lugar, divagamos. Libros que ambos teníamos intención de terminar. Lo ridículo de las reuniones de presupuesto de las exposiciones. Un debate sobre si las tiendas de regalos de los museos eran secretamente la parte más rentable de toda la operación. Era fácil hablar con ella. Sin esfuerzo, en realidad, no porque dijera todas las cosas correctas, sino porque no fingía. Sin preocupación actuada, sin compasión barata. Después de nuestra segunda copa, finalmente se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. No tienes que contarme nada, Ben, pero si ayuda, yo he pasado por mi propia versión del desmoronamiento. Esa palabra, desmoronamiento, me golpeó más profundo de lo que esperaba. Así que le di fragmentos. No toda la historia, no las fotos ni el hotel ni el nombre que usó en el registro, sino lo justo. El espacio, el silencio, la extraña manera en que la claridad puede sonar a despedida. No se sorprendió, no me compadeció. Solo escuchó. Y cuando me quedé sin palabras, dijo algo que no sabía que necesitaba oír. No le fallaste. Simplemente dejaste de fingir que no veías el cambio. Dejé que eso calara. Ivy hablaba como alguien que había perdido cosas antes, pero que había sobrevivido de todos modos. Ese tipo de gracia solo proviene de tormentas personales. Nos quedamos allí hasta que el lugar se atenuó aún más. El personal apilaba sillas silenciosamente detrás de nosotros. Cuando la acompañé a su coche, no nos quedamos incómodamente. Sin tensión romántica, solo un silencio compartido que se sentía seguro. Antes de que subiera, se giró hacia mí y sonrió. Me alegro de que dijeras que sí al vino. Asentí. Yo también. Hizo una pausa, luego añadió: sea lo que sea que estés resolviendo, deja que sea tuyo, no de ella. Se marchó en la húmeda noche de Portland, y yo me quedé allí en el frío, con la chaqueta subida y el cuello levantado, preguntándome si tal vez, solo tal vez, al mundo todavía le quedaba algo suave para mí. La llamada llegó un miércoles por la tarde.
Estaba en medio de la organización de un envío de archivos cuando mi teléfono vibró con un número que había guardado simplemente como Crane. Salí al pasillo antes de contestar. «Ven aquí». La voz de Crane era tan plana y factual como siempre. «Tengo más para ti». Pensé que querrías saberlo antes que después. No dije nada. Alicia no solo se está reuniendo con un tipo, continuó. Ha estado viendo a su supervisor, William Arrobe, nivel ejecutivo. Es su jefe directo. Lleva un tiempo, por lo que hemos reconstruido. Rumores de oficina, registros confirmados, registros de texto. Es profesional hasta que deja de serlo. Me apoyé contra la pared, el frío del azulejo presionando a través de mi camisa. Crane hizo una pausa. ¿Todavía quieres el archivo? Tomé aire. Sí. Lo tendrás mañana por la mañana. Mismo lugar. Gracias. Colgué, así de simple. Sin estallidos, sin teléfono destrozado, sin derrumbarme en el pasillo, solo silencio. Me quedé allí un minuto más, escuchando el leve zumbido de los conductos de aire del museo, el eco amortiguado de las voces de los niños de la exposición de abajo. Mi corazón no se aceleraba. Mis manos no temblaban. Eso me asustó más que nada, porque si las primeras fotos habían abierto una grieta en mí, esto se sentía como la parte en la que todo se convertía en piedra. Alicia, la mujer que una vez lloró porque olvidé nuestro aniversario por un día, había estado durmiendo silenciosamente con su jefe. No solo a mis espaldas, sino haciéndolo en el lugar donde pasaba 40 horas a la semana. Su trabajo, su oficina, el mundo que yo nunca toqué. Y ahora sabía por qué nunca quiso que lo hiciera. Esa noche, no fui a casa de inmediato. En su lugar, conduje por sinuosas calles residenciales sin destino, solo el silencioso murmullo de mis pensamientos llenando el habitáculo. No repasé viejos recuerdos. No los imaginé juntos. Simplemente me senté con una idea, dándole vueltas en mi mente como una pequeña nota afilada que me estaba escribiendo a mí mismo. No vuelve porque te eche de menos. Vuelve porque está perdiendo el control. Ese pensamiento endureció algo en mí. Porque si William Arrobe era su supervisor y alguien los veía, o peor, lo documentaba, no solo estaba arriesgando un matrimonio. Estaba arriesgando todo, su trabajo, su reputación, su imagen de sí misma como la persona serena, la adulta en la habitación. Y yo había sido el marido tranquilo que esperaba en casa con ojos suaves y un fuego lento. Ya no. Esa noche, no le envié mensajes. No reaccioné. Limpié la cocina. Terminé un libro. Me senté en el patio trasero y observé el viento moverse a través de los arces como si tuviera un lugar al que ir. Dentro, algo más frío se había apoderado de mí. No amargo, no vengativo, simplemente harto. Ya no tenía curiosidad por lo que diría si supiera lo que yo sabía, porque ahora no me interesaban las explicaciones, solo los finales. El teléfono sonó a las 8:43 de la tarde. Su nombre iluminó la pantalla. Alicia, ¿casa? Lo miré por un momento, el pulgar flotando, observando el pequeño pulso de la llamada entrante como si fuera una cuenta atrás. Podría haberlo dejado ir al buzón de voz. Podría haberla dejado con su silencio, pero algo en mí quería oír cómo lo jugaría. Bendijo tan pronto como contesté, sin aliento. Hola. Estaba. Me preguntaba si podría volver a casa mañana, más temprano. Ahí estaba. No una pregunta, más bien una sonda, una prueba para ver si la temperatura había bajado, pero oí la vacilación bajo su tono, esa sutil grieta en su voz que siempre tenía cuando las cosas no iban como ella quería. Mantuve mi voz uniforme. Mañana no es un buen día. Una pausa. ¿Por qué? Tengo invitados, dije. Dejé que flotara en el aire. Parpadeó al otro lado de la línea. Pude sentirlo. ¿Invitados? MHM. Una pausa más larga ahora. Ben, ¿estás viendo a alguien? La forma en que lo preguntó, tensa, temblorosa, era casi risible, como si la fidelidad todavía existiera en su vocabulario, pero no le di el drama que buscaba. He estado viendo la claridad, respondí suavemente. Es sorprendentemente generosa. No respondió de inmediato. Luego, ¿es por esa conversación que tuvimos la semana pasada?
Porque si algo ha cambiado. Tú eres la que pidió espacio, Alicia interrumpí suavemente. Yo solo estoy viviendo en la habitación que dejaste. Su respiración se entrecortó. Casi podía oírla revolverse tras el silencio, tratando de reencuadrar, tratando de aferrarse a algo que creía que todavía era suyo. No quise decir. No estaba tratando de. Mira, esta semana separados, ha sido buena. Pero yo. Te echo de menos. Creo que deberíamos hablar en persona. Ahora su voz era suave, casi suplicante, pero teñida de pánico. No por mí, por su control de la narrativa. Dejé que el silencio se alargara. Ven, finalmente dije, mañana no es un buen día. Se puso rígida. Pude oírlo en su siguiente respiración. Me estás castigando. No repliqué, tranquilo como una roca. Estoy eligiendo no dejarte volver a entrar en la casa como si nada hubiera pasado. Eso no es un castigo. Es la realidad. Pude oírla tragar saliva. Luego, en voz baja, ¿quién es ella? Todavía no lo sabía. Y esa era la parte más satisfactoria. Nadie que reconocerías, dije. Simplemente no es tú. Ese silencio. Era diferente ahora. Antes, nuestros silencios solían sentirse tristes. Cosas no dichas aferradas a las paredes. Pero ahora, este silencio se sentía como un tablero de ajedrez. Ella había movido un peón. Yo había movido una torre. Y por una vez, ella no veía el tablero con claridad. Estás diferente, dijo al final. No conozco esta versión de ti. Yo sí, dije. La he estado conociendo últimamente. Tiene mejores límites. Prácticamente pude oír su respiración tensarse. Solo quería volver a casa. Lo sé. Y dije, no mañana. Luego, antes de que pudiera recuperar más terreno, terminé la llamada con un suave y definitivo clic. Dejé el teléfono y entré en la sala de estar, donde las luces estaban bajas y la estación de jazz ponía algo cálido y antiguo a través de los altavoces. Ivy se había ido hacía una hora, nada más que una copa de vino tinto y risa sobre un terrible borrador de folleto del museo. Pero le había pedido que viniera de nuevo mañana por la mañana, solo para estar presente. Nada íntimo, nada engañoso, solo una pequeña presencia tranquila que no era Alicia. Porque la verdad no solo estaba destinada a doler, estaba destinada a ser vista. Y cuando Alicia entrara por la puerta pensando que todavía sostenía el guión, se daría cuenta de que ya no era la autora. El sábado por la mañana llegó como siempre. Gris, de voz suave y empapado en la versión de Quietud de Portland. Me levanté antes del amanecer, moviéndome por la casa como un hombre que organiza una cena, no como quien prepara el terreno para la última escena de un matrimonio. No quedaba ira en mí, solo precisión, del tipo que solo encuentras cuando finalmente has aceptado lo que hay que hacer. Empecé en la cocina, limpié las encimeras, puse la tetera, coloqué 2 tazas limpias una al lado de la otra. Su mezcla favorita en el frasco del estante, visible, no ofrecida. El pasillo fue lo siguiente. Ordenado, aspirado, fotos desempolvadas. Las que la incluían a ella permanecieron donde siempre habían estado. Quería que viera exactamente a lo que volvía. No amargura, no destrucción, solo una calma serena y recuperada. Luego fui al dormitorio y abrí la ventana. Las sábanas estaban recién lavadas, la cama hecha con esmero. Su cajón estaba intacto, su olor tenue, pero desvaneciéndose. El tipo de desvanecimiento que te dice que el recuerdo durará más que la presencia. No empaqué sus cosas. Todavía no. No la estaba echando a toda prisa. Solo quería que viera. Este hogar, este espacio, ya no se envolvía a su alrededor como antes. A las 9:11 de la mañana, le envié un mensaje a Ivy, pásate si estás libre, solo para un café. Respondió en minutos. En camino. Ivy llegó con un suéter azul y vaqueros, el pelo recogido, sin maquillaje, llevando esa misma gentileza tranquila que siempre llevaba como armadura. Entró y miró a su alrededor, notando cómo había dispuesto las cosas. No necesité explicar. Ella solo asintió suavemente. ¿Estás listo? Todo lo que puedo estarlo.
Me siguió a la sala de estar, donde había preparado un brunch sencillo, lo justo para que pareciera habitado. Nada extravagante. Nada que gritara montaje. El tipo de arreglo casual que decía, esto es normal. Esto es real y ya no te incluye. Bebimos café, con el suave murmullo de jazz antiguo de fondo. Ivy no presionó. No actuó. Simplemente existió a mi lado. Esa era la belleza de su presencia. No era un arma. Era la claridad hecha persona. A las 10:47 de la mañana, oí la llave girar en la puerta principal y algo en el aire cambió, como una caída de temperatura antes de una tormenta. La puerta se abrió con un crujido. Ivy bebió su café. Yo me levanté, y Alicia entró en la habitación. Parecía cansada, no solo físicamente, sino de la manera en que una persona se ve cuando su versión de la realidad comienza a traicionarla. Sus ojos se movieron entre Ivy y yo, abriéndose, pero no de sorpresa. De reconocimiento. Reconocimiento del juego que ya no controlaba. Dio un paso adentro, los labios entreabiertos como si fuera a hablar. Pero yo rompí el silencio primero. Bienvenida de nuevo, dije con voz suave. El café está recién hecho. Miró a Ivy, quien solo ofreció una sonrisa tranquila y educada, luego volvió a mirarme, su mandíbula tensándose. ¿Qué es esto? Caminé hacia la mesa del comedor, cogí una carpeta y la dejé suavemente en la mesa de café entre nosotros. Esto, dije, es un nuevo comienzo para ambos. Se quedó mirando la carpeta, ya adivinando su contenido. Papeles de divorcio, firmados, ordenados, justos. Ivy se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, ofreciéndole a Alicia un suave, que tengas un buen día, al pasar. Sin malicia, solo una salida. Alicia se quedó helada, las manos todavía en la correa de su bolso. Así es como lo haces, susurró. Invitas a alguien a nuestra casa y me sirves los papeles como si fuera la hora del té. La miré directamente a los ojos. No, así es como yo entiendo la claridad. Pediste espacio. Encontré su límite, y ahora lo estoy cruzando. Sus manos temblaron. No dramáticamente, solo lo suficiente para notarlo. Miró a su alrededor, a las fotos que aún estaban en las paredes, a la vida que no se había desmoronado en su ausencia. Y observé cómo la comprensión se hundía en ella. No la habían echado de menos. La habían reemplazado. No con Ivy, con paz. Durante un largo momento, Alicia no se movió. Se quedó en el umbral, con la correa del bolso apretada en puños blancos, su mirada rebotando entre la carpeta, las tazas a medio llenar en la mesa de café y la puerta principal que Ivy acababa de cerrar tras de sí. El jazz seguía sonando, una escobilla de batería, una trompeta lenta que se sentía casi cruel en su suavidad. Te estás divorciando de mí, dijo finalmente. No era una pregunta, era una prueba. Quería ver si me inmutaría, si me ablandaría ahora que el golpe había aterrizado. No lo hice. Simplemente me senté en el sofá, crucé un tobillo sobre mi rodilla y volví a señalar la carpeta. He firmado todo. Separación limpia, sin peleas. Te quedas con tu nombre, tu coche, tu dignidad, si es que eso todavía te importa. Parpadeó, su boca se abrió, se cerró. No me lo puedo creer, dijo, con la voz temblorosa. Estás tirando 10 años por la borda porque cometí un error. Levanté una ceja. ¿Ahora lo llamas uno? Su silencio fue más ruidoso que una confesión. Me recliné. No solo mentiste, Alicia. Lo curaste. Escribiste una vida completamente diferente con un nombre falso en habitaciones de hotel bajo sonrisas falsas. No tiré nada por la borda. Simplemente dejé de fingir que la basura seguía siendo comida. Eso la quebró. Dio un paso adelante, la voz subiendo. No tienes derecho a hacerme la villana solo porque yo. Tú eres la villana, dije, tranquilo como el hielo. Mentiste repetidamente. Me dejaste pudriéndome en esa casa preguntándome qué hice mal mientras jugabas a las casitas con tu jefe. No tienes derecho a reencuadrarlo ahora solo porque no esperabas el espejo. Sus mejillas se sonrojaron. La dejaste entrar aquí, espetó. Desfilaste a otra mujer por nuestra casa.
Nuestro hogar murió en el momento en que te pusiste perfume para otro. La habitación se sumió en el silencio. Su respiración era ahora aguda, irregular. Este no eres tú, dijo. Tú no eres cruel. No asentí. No lo soy. Me levanté, caminé hacia la carpeta y la empujé suavemente hacia ella. Pero he terminado de ser amable a mi propia costa. Los ojos de Alicia comenzaron a brillar. No de forma actuada, no falsa. El peso había golpeado. Se dejó caer en la silla frente a mí como si sus piernas se hubieran rendido. Ven, por favor, podemos arreglar esto. La estudié. La miré de verdad. Era la misma mujer con la que había hecho votos hace 10 años. Pero la energía entre nosotros, eso se había ido hacía mucho tiempo. No quiero arreglarlo, dije suavemente. Quiero enterrarlo con respeto. Luego me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Deberías irte. Al principio no se movió. Luego, con un suspiro lento y derrotado, se levantó, agarrando la carpeta como si fuera una granada que no sabía cómo sostener. En el umbral, se giró por última vez. ¿Me odias? La miré a los ojos. No dije. Simplemente, por fin dejé de amar la versión de ti que nunca existió. Se estremeció. Luego salió. Sin gritos, sin portazos, solo el sonido de una puerta cerrándose tras 10 años de casi. Y yo, todavía de pie, no enfadado, no roto, simplemente libre. Un año después, estaba de pie bajo los suaves tragaluces del Museo de Arte de Portland, bebiendo una copa de vino tinto mientras un trío de jazz tocaba algo lento y tierno de fondo. Ivy estaba a mi lado, su mano descansando casualmente sobre la mía. Sin presión, sin reclamo, solo presencia. No éramos ostentosos. No nos movíamos por la sala como una pareja desesperada por ser notada. No lo necesitábamos. Había algo tácito entre nosotros ahora. Comodidad, una confianza que no exigía declaraciones, una quietud que había pasado años anhelando sin saberlo. Ella sonrió a algo que dijo un curador. Yo sonreí al verla. Una colega mayor, Miriam, se acercó con una sonrisa alegre. ¿Puedes creer que realmente lograron una noche de inauguración limpia y sin pánico? Pequeños milagros, dije, inclinando mi copa. Miró a Ivy, luego bajó la voz lo suficiente. Por cierto, me enteré de lo de Alicia. Se dice que ya no está con Hargrove. Algo sobre una revisión interna. Violaciones de políticas. Se complicó. Solo asentí. No me inmuté. No pedí más, porque no necesitaba más. Hace un año, esa frase habría hecho que me hirviera la sangre. Ahora, era ruido de fondo. No porque le deseara mal, sino porque finalmente había aceptado que el cierre no era algo que ella pudiera darme. Lo había construido yo mismo. Ladrillo a ladrillo, día a día. Ivy me tocó el brazo. Ven a ver la nueva pieza en el ala este. Guíame. Nos movimos lentamente por la exposición, nuestros pasos silenciosos sobre el suelo pulido. Me detuve frente a un cuadro, solo colores arremolinándose entre sí, sin una forma clara. La placa debajo decía, quietud después del caos. Sonreí. Apropiado. Ivy se inclinó. ¿Qué? Nada. Solo. A veces el arte acierta. Ella sonrió, luego entrelazó sus dedos con los míos. Simple, real. Hace un año, pensé que mi vida se estaba desmoronando. Ahora siento que finalmente está comenzando. Sin fanfarrias, sin grandes declaraciones. Solo un hombre que aprendió a sentarse en silencio sin confundirlo con ausencia. Y tal vez esa sea la lección de todo esto. La parte más ruidosa de un corazón roto no es la traición, es el eco. Y una vez que ese eco se desvanece, puedes elegir qué escuchar a continuación.